Bueno, en primer lugar tengo que hacer una pequeña aclaración que él ya empezó a hacer. El título de mi charla hoy, ¿qué pasará en 2022? Es una pregunta retórica creada por Ricardo, quizás por estar convencido de mi capacidad de prever el futuro. Después de 20 años en que él me invita a hablar en los eventos de la CIP. De hecho, por muchos años, mis charlas en la CIP eran predominantemente previsiones. Como somos amigos desde hace 25 años, me acuerdo bien cuando lo conocí ahí en la oficina de la CIP en 1996, quizás Ricardo se animó en dar ese título a mi charla porque solo se acuerde de mis pocas previsiones que estaban correctas y se olvide de las muchas en que me equivoqué redondamente. Para eso están los amigos. Muchas gracias, Ricardo. Eso me hizo acordar de que la mayor parte de mis charlas en la CIP, en todos estos 20 años, siempre me sentía como un meteorólogo alertando para que la gente se preparara para un diluvio que venía. Y el diluvio digital vino. Y de eso hablé en las dos primeras ediciones de la conferencia CIP Connect también. En 2026, por ejemplo, vine con un oráculo, hice una broma con una bola de cristal diciendo que el futuro sería verde, porque una vez más repetía mi conocida metáfora que usa los ecosistemas biológicos para explicar el cambio radical en el ecosistema midiático. Y en verdad el ecosistema biológico es muy usado en comparación con los ecosistemas computacionales. Entonces esa metáfora siempre me fascinó mucho. Pero en 2016, cuando vine a la segunda edición de la CIP Connect, yo explicaba que no se trataba más de ninguna previsión. Tenía un slide que mostraba el futuro llegó, o sea, el futuro está aquí. Hemos estado viviendo en esa dualidad del ecosistema anterior que todavía sobrevive de cierta manera, pero el nuevo está aquí, como hemos visto en toda esta conferencia. Ya estábamos, por lo tanto, en la maravillosa y fascinante, aunque peligrosa y asustadora selva digital, porque mi comparación era que el ecosistema anterior era como un desierto, un área desértica, donde había pocos medios, donde pocos tenían el privilegio o casi el monopolio de la comunicación de masa. Y en la selva, donde hay agua abundante, sol, etcétera, cualquier bacteria tiene una chance. O sea, hay mucho más condiciones para vida. Así que es muy temprano para hablar de lo que va a pasar en 2022. Todavía faltan 5 meses y como ya dijo Ricardo, no se sabe exactamente lo que va a pasar con la pandemia, etcétera. Además, esas previsiones se hacen en diciembre y no en julio. Sin embargo, lo que hice fue una lista de 10 tendencias generales que me gustaría compartir con ustedes, que son tendencias actuales que yo proyectaría para 2022 y más allá. Un spoiler alert que es importante, es decir que mucho de lo que yo voy a mencionar en esa pequeña lista van a ser conceptos o cosas que ustedes escucharon a lo largo de esta conferencia, quizás siempre de una manera más profundizada, pero que yo estoy poniendo aquí en ese contexto. Y no podría ser diferente, porque después de tantos días con clases magistrales como las que Ricardo armó aquí, ahí estaban las tendencias y las cosas más
importantes de lo que se ve en el periodismo actualmente. Bueno, el primer punto de mi lista de ideas es el nuevo normal post-pandemia. Aunque, como dijo Ricardo, la variante Delta nos esté asustando mucho aquí en Estados Unidos, en mi ciudad, aquí en Austin, acaban de esta mañana anunciar la vuelta al status 4, que es donde recomienda el regreso de las máscaras, etcétera, porque la variante Delta nos está amenazando. De todas maneras, yo creo que el año que viene va a ser el año de, por lo menos, prepararnos para que la COVID-19 pase o empiece a pasar de una pandemia hacia una enfermedad infectocontagiosa endémica, gracias a la vacunación en masa de billones de seres humanos. No hay otra. Como estamos viendo ahora, habrá diferencias enormes en los tiempos de los avances en el control de la pandemia. Así que hay que estar atentos para sacar lecciones y del impacto de esa transición en el periodismo en los países que se van por adelante. Aunque eso parezca obvio y muchas de las cosas que voy a decir parezcan obvios, yo creo que es bueno poner en ese contexto. Para mí lo cierto es que habrá un nuevo normal y no un regreso a lo que había antes. Después de 2 años de lockdowns, nosotros vamos a entrar en 2022 con la certeza de que el trabajo remoto funciona para el periodismo. Por eso, pero eso no quiere decir que se terminan las salas de redacción, sino más bien que ellas serán una vez más reconfiguradas para adaptarse al nuevo normal, que a mí me parece que será un esquema de trabajo híbrido, una combinación del trabajo remoto que muchos de nosotros nunca podríamos imaginar que un periódico grande, por ejemplo, podría organizarse y salir todos los días y salir bien con toda la gente en sus casas. Así que un trabajo híbrido significa la combinación del trabajo remoto con el trabajo en la oficina. Claro, eso no es algo universal en el mundo laboral. Todo el mundo está estudiando en todas las industrias. Hay muchas iniciativas de flexibilización del trabajo que son facilitadas por la tecnología disponible y por la prueba que hemos tenido durante la pandemia de que el trabajo remoto realmente funciona. Pero ¿cómo será eso de un trabajo híbrido? Habrá muchas formas. Yo creo que cada uno va a adaptarse a su realidad y estoy seguro de que muchos de ustedes que nos escuchan ahora están ya trabajando en eso o mirando adelante y viendo cómo van a querer hacer eso. Hay periódicos que ya decidieron que nunca más tendrán su sala de redacción y seguirán con los periodistas en un trabajo remoto, aun cuando pase la pandemia. Conozco a uno que simplemente cerró sus oficinas y creó un espacio pequeño para reuniones en la planta gráfica, al lado de la imprenta. Así que con las dificultades financieras que todo el sector está enfrentando hace rato, esa idea vino bien para ese periódico. Nada mal poder cortar costos de un edificio entero como hicieron, pero funcionará bien. Ahí hay que ver. Aquí en Estados Unidos y hasta mismo aquí en mi universidad, en mi facultad,
ya van avanzados ahora en el verano americano los preparativos para regresarnos a las oficinas, pero el nombre del juego, y a los americanos les gustan mucho los acrónimos, ¿no? FWA, Flexible Work Arrangements, arreglos de trabajo flexible. No conozco a nadie que esté ansioso por regresar a trabajar 5 días por semana en la oficina o en la sala de redacción. Conozco a muchos que echan de menos, que quieren salir de casa e ir allá, pero que no quieren estar en embotellamiento por tanto tiempo, etcétera, ¿no? La tendencia que veo es un híbrido, o la aceptación que ciertas personas van a trabajar permanentemente en casa y venir a la oficina solo de vez en cuando. Esta semana supe que una redacción en Nueva York decidió, por ejemplo, esa es una historia interesante, que como al regresar en agosto, septiembre, la gente, una parte de la gente va a estar en la oficina, otra parte va a estar en casa. Cuando se hagan las reuniones de pauta, han decidido que cada uno, aún en la sala de reunión, tiene que estar con su laptop prendido, porque vieron que eso hace aparecer en Zoom o en la videoconferencia de que todos se vean igual, aunque los que estén en la misma sala. En otras salas de redacción ya hay periodistas que están perdiendo sus cubículos o escritorios y están lamentando mucho, pero las salas se están reorganizándose para que sean escuchadas de manera, para que sean utilizadas en una manera rotativa. Bueno, entonces esa es la tendencia, la primera que quería contar de este trabajo remoto, híbrido, etc. La número 2 que yo creo que es importante es que yo creo que hay que haber un reconocimiento más claro de parte de los medios, principalmente de los medios tradicionales, del nuevo ecosistema más diversos, donde estas marcas tradicionales conviven con una proliferación de nativos digitales con y sin fines de lucro, que están ocupando un espacio cada vez más grande, cada vez más importante. En América Latina también y en Estados Unidos también. O sea, para el bien o para el mal, estamos viendo una cosa que yo por muchos años decía que iba a pasar, que era que íbamos a pasar de los medios de masa, de la era de los medios de masa a la era de la masa de medios. O sea, que íbamos a pasar de un ambiente que yo simbolizaba con aquella imagen medio desértica, donde solamente unos pocos medios de comunicación en cada mercado tenían el privilegio de la información, y pasaríamos a uno donde habría más pequeños medios, una variedad grande y incluso medios personales que antes parecía que no podían ser viables, pero que ahora hasta lucrativos pueden ser. Conocemos a un número de periodistas aquí en Estados Unidos que solos con su propia marca ganan más de lo que ganarían en un medio como empleado. El periodismo independiente o alternativo o nativo digital, como dije, continuará a expandirse, ampliando la diversidad en el ecosistema mediático con la proliferación de estos medios pequeños, que, como dije, son con y sin fines de lucro. En cualquier gran ciudad o en cualquier país de América Latina se puede ver ese fenómeno. Sembra Media tiene
directorio de aproximadamente 800 medios, pero hay muchos más. Pero, a mí me fascina mucho hace una década el periodismo sin fines de lucro. Y ese es algo que yo había encontrado siempre mucha resistencia en América Latina, porque se decía esas cosas de gringos, aquí no hay una tradición de filantropía, no hay fundaciones, etcétera. Pero yo siempre decía que el hecho de que no hay no puede garantizar que no va a haber, no va a pasar. Entonces yo diría que una tendencia en América Latina que ya se ve es la viabilización de medios periodísticos sin fines de lucro que reciben dotaciones o dinero de fundaciones o de mecenas o de membresía, que es algo que también me gustaría expandir un poco. Algunos medios también que es un fenómeno que está pasando en Estados Unidos, van a descubrir que el negocio periodístico se achicó tanto que aunque fueran lucrativo, el lucro sería tan pequeño que mejor moverse directamente a declararse sin fines de lucro, aprovechar lo que en algunos países existe, en otros no, de organizarse como organizaciones sin ánimo de lucro para poder captar más recursos y sobrevivir. Si alguien quiere, yo puedo dar algunos ejemplos de varias organizaciones en diferentes países sin fines de lucro que están moviéndose bien, y muchas de ellas con más de 10 años, y algunas que yo escuché muchas veces mis colegas decir, a eso no va a durar un año. Y ahí están y creciendo, claro, crecen de una base pequeña, pero crecen y se muestran sostenibles, lo que era muy difícil de creer que iba a pasar para muchos colegas. El tercer punto que quería mencionar como tendencia es la continuación de la guerra que yo llamo entre el periodismo y el falso periodismo. Es uno de los problemas más importantes que tenemos y que forman esa tempestad perfecta, porque por un lado tenemos la disrupción del modelo de negocio del periodismo profesional, y por otro lado tenemos los ataques que la ola de populismo en muchos de nuestros países en el hemisferio encuentra al periodismo como el enemigo. Como decía Trump aquí, el periodismo es el enemigo del pueblo, lo que es parte de esta cosa conspiratoria que lleva a la destrucción de la democracia y a la instalación de regímenes autoritarios. O sea, en ese contexto que estamos viviendo, yo creo que el periodismo va a tener que tomar posiciones, y en algunos casos ya empieza a tomar posiciones más proactivas, ¿no? Posiciones en términos de responder. Es cierto que, como decía Marty Baron, cuando estaba hasta hace muy poco tiempo como editor del Washington Post, decía, we are not at war, we are at work. O sea, no estamos en guerra, estamos en el trabajo. O sea que basta hacer el trabajo. Yo ya tuve oportunidad de hablar con él sobre eso. Creo que es más que eso. O sea que hay la necesidad de que el periodismo tome una posición más proactiva.
y no solo en contestar a estos ataques, etcétera, pero en otro nivel es lo que yo llamo, que yo creo que es una tendencia, preocuparse con la alfabetización periodística. O sea, la gente no sabe exactamente lo que hacemos. Antes no nos importaba mucho eso porque éramos solo nosotros, éramos solo los medios, pero ahora no somos más. Es muy importante que la gente sepa lo que es el periodismo. A mí me impresionó mucho hace unos años, 3 o 4 años aquí, cuando conversaba con el publisher del New York Times, A.G. Sulzberger, y él decía como que asustado que le habían dicho que muchos lectores del New York Times, o sea, gente muy bien educada, etcétera, no sabía qué era el dateline, o sea, la procedencia de la noticia. O sea, no sabía que si está escrito ahí Mexico City, es porque ese periodista está en la Ciudad de México. O sea, es una cosa absolutamente básica. Entonces, a lo que voy es que es necesario, como nunca fue antes, explicar a la gente qué es lo que hacemos, cómo hacemos, por qué hacemos así, qué metodología tenemos, etcétera, porque muchos de estos líderes políticos están tratando de atacar al periodismo porque consideran el periodismo un medio, o sea, un intermediario, y que en verdad es un filtro, etcétera, y que ellos no necesitan más de nosotros, que ellos necesitan tener eso, lo que llamamos académicamente de desintermediación, ¿no? O sea, tenemos presidentes en América Latina que dicen explícitamente, o sea, nosotros no estamos en una era post-periodismo, lo que es una tontería absurda. Pero eso hay que rechazar, hay que luchar, y el periodismo, esa alfabetización periodística a que me refiero es la transparencia, o sea, es llevar a los lectores más información sobre lo que hacemos. En el periodismo venimos de una era en que eso no era noticia, periodista no es noticia, lo que hacemos no importa, y ahora yo creo que sí importa, y yo veo eso como una tendencia, porque ya hay muchas iniciativas en ese campo. El cuarto punto que quería hablar es sobre engagement, sobre la relación con las audiencias, que como vimos en esta conferencia y en cualquier conferencia de periodismo por estos tiempos, hay que desarrollar nuevas formas de relacionarse con la audiencia diferentes de las que existían antes de la revolución digital, antes de la popularización de los teléfonos celulares, o sea, hay una relación con el lector que es diferente y que merece un comportamiento diferente de parte de nosotros. Hasta durante la pandemia y la recesión que la pandemia provocó, quedó claro para muchos medios que no tenían otra alternativa que buscar ingresos de los lectores. Por eso, esta nueva relación con los lectores es muy importante para que los éxitos puntuales en ese esfuerzo de vender sus suscripciones o sean más fáciles, o que puedan llegar a más periódicos. Yo creo que no será fácil, y yo creo que muchos están sufriendo todavía los efectos de que han trasladado a las suscripciones digitales
las mismas estrategias, procedimientos, protocolos y rutinas de que tenían con las suscripciones del impreso. Aquí también se hace necesario un cambio cultural que pase a dar al suscriptor un otro sentido de participación, de pertenencia, una atención especial que la tecnología ayuda a proporcionar, pero hay que tener inversión en esa área. Y aquí entra una otra cosa que a mí me apasiona hace varios años, pero que veo tener progreso y creo que en el próximo año se va a ver más, que es el cambio de suscripción a membresía. A mí me encanta la idea de que cada lector vea su relación con el periódico, con el sitio periodístico, casi como una relación que tiene un socio de un club. O sea, que sienta que es parte de algo. Esa creación de comunidad que es un gran reto, yo diría, dentro de esa cosa de engagement de que estoy hablando. A mí me dio gusto ver que el Wall Street Journal, por ejemplo, pasó hace un año a llamar a los suscriptores de miembros, porque no se trata meramente algo comercial que va a ayudar en las ventas solamente. Hay que desarrollar formas de engagement para enganchar la gente con los productos, porque lo que quieres es que la gente pase más tiempo en su sitio. Y tenemos que aprender mucho con las grandes plataformas tecnológicas que viven de eso, que crearon sus imperios en eso. Pero nosotros tenemos una oportunidad como miembros de una comunidad específica que podemos desarrollar. El quinto punto es product thinking, la adopción de una cultura de producto. Nosotros, yo creo que eso va a ser muy importante en 2022. Hemos estado en una transición de empresas periodísticas monoproducto, una empresa periodística que tenía toda su objetivo a hacer un producto que por encima era diario, a una empresa de multiproductos, productos con personalidad, con características muy propias. ¿Cómo gestionar eso? La idea de gestión de productos es una idea que está ganando fuerza en los medios en todo el mundo. El martes, este martes, y Ricardo, perdona mi comercial, el Centro Knight va a lanzar un curso masivo en línea gratis que se llama Estrategia de Producto, cómo alinear contenido, audiencia, monetización y tecnología. Ese título ya dice prácticamente todo del product thinking, de la mentalidad de producto, que es tan importante adoptar actualmente. Ese curso que vamos a hacer es en alianza con el News Product Alliance, que es un grupo global que está siendo creado en estos momentos y es patrocinado por Google News Initiative. Bueno, tenemos que aprender mucho con eso y vamos a hablar un poquito de cuáles son los productos que yo estoy hablando. No es difícil prever, por ejemplo, que habrá más newsletters el próximo año. Más gente empezará su día con la lectura de newsletters en sus teléfonos de la misma manera que antes leían los periódicos por la mañana. Pregúntenos a nosotros cuántos de nosotros hacemos eso todas las mañanas. La proliferación de newsletters es un fenómeno espectacular de los últimos años y ahora toma otra dimensión
con las newsletters individuales, con Substack, y Google acaba hace un par de días de lanzar el bulletin que es para competir con eso. Y estas plataformas crean una forma de viabilizar los grandes nombres del periodismo en tu comunidad, de decir, ¿para qué quiero estar en el periódico X si yo puedo tener una audiencia y un dinero que me paguen y tener mi propia marca en vez de depender de una institución? Así que es muy importante entender lo que está pasando con las newsletters. La otra cosa que acabamos de escuchar en ese espectacular panel anterior a esa charla son los podcasts. El exitazo de podcasts en América Latina muestra que ningún medio que tenga esperanza de adaptarse a ese mundo puede darse al lujo de no estar en los podcasts. Un otro punto que a mí me parece súper importante, y aunque no sea novedoso, muy novedoso, sí, es importante, es lo que están llamando aquí en Estados Unidos de live journalism. Live journalism tiene que ver con eventos que son eventos periodísticos que generan noticias, que tienen una curaduría periodística con los mismos patrones éticos y profesionales que la sala de redacción impone, pero que tiene también un fuerte apelo económico, o sea, que es lucrativo. Entonces, durante la pandemia, la ola de eventos que los periódicos estaban haciendo por razones periodísticas y por razones comerciales, no solamente no paró, sino que ganó una otra dimensión. En vez de tener dificultades, se descubrieron posibilidades aún mayores con eventos en línea que costaron mucho menos a las organizaciones que organizaron un auditorio o cosas así. Alcanzaron mucho más audiencia y incluso generaron más ingresos. Tanto el New York Times como el Wall Street Journal son campeones en eso. El Wall Street Journal tiene un departamento específico muy fuerte, el New York Times también, de live periodismo, o sea, de utilizar esta oportunidad. Voy a andar un poquito más rápido para poder entretener alguna pregunta, pero el número 6 para mí es data thinking, es la adopción de una cultura de datos. O sea, el próximo año y los próximos años, el éxito de una empresa periodística va a depender mucho de que tenga en ella la cultura de datos, que tenga gente especializada, que hemos tenido siempre métricas, pero yo veo con mucho espanto la cantidad de empresas que tienen las métricas, pero que no las saben interpretar. Tener un departamento de inteligencia de mercado, tener especialistas de métricas, pero no confinar los datos a un gueto de expertos, sino que hacer con que toda la redacción, por ejemplo, esté involucrada en eso, aunque no subordinada a la dictadura de los datos de la misma manera que no se deberían subordinar a los ratings en el broadcast del pasado. El séptimo punto es el impacto del uso práctico de inteligencia artificial y machine learning. Yo creo que 2022 va a ser el año en que se va a hacer un puente entre hablar de inteligencia artificial y machine learning como algo
distante de las empresas periodísticas a algo que sí se pueda traducir en más, porque muchos ya están haciendo, en más aplicaciones prácticas. Una de las cosas que a mí también me fascina, y en ese caso a décadas, es la posibilidad de personalización. Esa es una promesa antigua que tuvo falsos positivos y nunca funcionó bien, pero la idea de personalizar el periodismo, de saber con quién estás hablando y cuáles son los intereses de esa persona, etcétera, son cosas que la inteligencia artificial y machine learning van a ayudar mucho. También van a ayudar en la investigación periodística, también van a ayudar en ese esfuerzo de engagement que yo hablaba anteriormente. Y yo creo que vamos a llegar en Latinoamérica, por ejemplo, a tener más medios utilizando inteligencia artificial para la producción de textos de periodismo, que son textos repetitivos, poco creativos o no creativos, y que toman el tiempo de reporteros que podrían estar haciendo otras cosas más importantes y más creativos. Pero son textos que sí tienen que salir. Todos los días aquí en Estados Unidos hay miles de textos que son hechos ya hace algunos años por ese tipo de robot o aplicativo. Finalmente, la otra área que la inteligencia artificial va a ayudar mucho es en los muros de pago, en la sofisticación de la relación, y eso muchos de los productos que ya son ofrecidos a ustedes ya hacen eso, pero hay muchas soluciones nuevas. Número 8, yo diría una cultura de colaboración y alianzas. En esta selva mediática no se ganan las batallas sin aliados. En el ecosistema anterior, los medios eran autosuficientes, eran muy cerrados a colaboraciones, a alianzas, que hoy día son vitales, no solamente son súper importantes por razones comerciales, de audiencia, de todos los aspectos que puedan, pero también son posibles gracias a las tecnologías que están disponibles. Hay que derrumbar aquí también las barreras culturales que aún persisten en muchas empresas periodísticas y explorar más alianzas con otras empresas, crear más redes de colaboración, sinergia, que antes no eran posibles, no eran prácticas de hacerse. Y la aplicación de eso va desde la investigación periodística hasta las colaboraciones con otras organizaciones, asociaciones, etcétera, para ampliar la lectoría, la venta de sus suscripciones, etc. El número 9 es algo que Homero Hinojosa muy bien destacó en uno de sus paneles aquí en la CIP Connect, que es el de capacitación, que yo llamo de capacitación, educación continuada, interna y externa, y que él llama de academia. Él tocó muy bien en ese tema. Me encantó que haya mencionado a la profesora Mary Gardner, que por 20 años seguidos salía de aquí de Austin todos los años, y después de East Lansing, en Michigan, para donde se mudó, y pasaba el verano en Monterrey enseñando periodismo en el norte, donde el joven Alejandro Junco trataba de modernizar el periódico. Uno se olvida de que ese esfuerzo de capacitación fue clave en la transformación del norte en el poderoso Grupo Reforma que hoy se ve en México. Así que la capacitación interna
si era importante el siglo pasado, imagínate hoy. Nunca fue tan importante una capacitación continuada de periodistas y otros profesionales de los medios como ahora. No hay otra. Hay que enfrentar ese reto y agarrar a las oportunidades. Y otra vez aquí hablo del Centro Knight, pero hablo también de la CIP, que ofrece a sus asociados un montón de oportunidades continuas de capacitación del Instituto de Prensa, etcétera, como dije antes, si era importante antes, imagínate ahora. Pero también a mí me fascina la posibilidad comercial de ofrecer cursos externos, o sea, de aprovechar la posición de mercado que tiene el periódico o la organización periodística para ofrecer programas de e-learning, programas de cursos online o no, porque este es un mercado, y como dijo Homero, no va a ser una gran fuente de renta para que va a salvar el periódico, pero que sí va a sumar en más un producto que se puede ofrecer y va a surfar en la ola de los cursos online que hay por todas partes y que tuvieron un boom, obviamente, con la pandemia que todo el mundo se quedó en casa. Finalmente, mi último punto es DEI, es DEI, diversidad, equidad e inclusión en las salas de redacción y en el contenido que las salas de redacción producen. Nosotros también estuvimos en el Centro Knight involucrados en un proyecto con Google News Initiative de los últimos 6 meses, que culminó con un libro que acabamos de publicar, donde hay 16 ensayos de periodistas de 7 países de América Latina hablando del tema de la diversidad. Lo dividimos en género, orientación sexual, raza y asuntos étnicos y discapacidad. Aunque eso no parezca o parezca obvio o parezca algo distante en algunos de nuestros países, créame que eso es un tema de los próximos años que va a tomar cada vez más fuerza y que cada empresa con su responsabilidad social deba tomar en serio. Bueno, Ricardo Trotti no está aquí a mi vista, pero de repente milagrosamente aparece y me va a hacer unas tantas preguntas aquí para terminar ese. Espero que no te haya desapuntado, mi querido Ricardo. No, yo lo que esperaba eran 20, no 10. La verdad que fueron 10 formas de poner las cosas y de lo que estamos por ver en el periodismo, que muchas de ellas vienen creando tendencia desde el pasado. Te quería preguntar, cuando hablas en el cuarto punto hablaste de literacy media, ¿no? De la alfabetización Sí. mediática o periodística. Me da la sensación, vos dices que ahora todavía hay una cierta tendencia o se está creando, pero me da la sensación de que hace una década, un poco más atrás, tanto en Brasil, en tu país, como acá en Estados Unidos, también tu otro país, en Colombia, los grandes medios de referencia habían creado la figura del ombudsman y se había creado asociaciones de ombudsman. Sí. Eran realmente los custodios o los defensores de los lectores. Y eso un poco como que desapareció, porque era tal vez un lujo pagarle a alguien que se dedique a eso, y como que ahora vemos la necesidad de que era un cargo súper importante, era parte de la conexión, o yo diría era parte de la conciencia colectiva y de la lectoría, era lo que muchas veces nos falta en los medios, el poder de autocrítica. Siempre nosotros, por autonomacia, los periodistas criticamos y las redacciones poco se autocritican. Y eso desapareció.
¿Será que ahora estamos viendo un movimiento tal vez un poco distinto y que es necesario tener esa figura? Bueno, desafortunadamente estás en lo correcto. Desapareció mucho de eso y no está reapareciendo, ¿no? Lamentablemente. Una excepción es en Brasil, Folha de São Paulo, que sí tiene una ombudsman independiente, pero yo no sé cómo andan. Yo sí sé que el periodista tradicional siempre tuvo una oposición a eso. O sea, el New York Times, por ejemplo, cuando tuvo la necesidad de tener un ombudsman, tuvo ¿cómo era? Editor de los lectores, algo que Editor del lector. llamó así para no llamar de ombudsman, pero no duró mucho. Bueno, Yo creo que es un resquicio de mi generación, o sea, de una generación que nosotros éramos muy distantes de los lectores. Y como yo digo, o sea, el ecosistema, el ambiente es diferente, es hostil y es peligroso. Imagínate que en Estados Unidos hay otro día salió un estudio mostrando que hay 1.300 sites locales de noticias locales que parecen ser sites periodísticos, pero no lo son. Son falsedades que mezclan las cosas verdaderas de esta comunidad hechas por robots para poder meter el mensaje político, etcétera. O sea, un peligro que yo venía alertando por mucho tiempo era el de la confusión entre lo que parece periodismo, pero no es periodismo. Y ahora hay toda una industria de eso y una manipulación política con parte de esa hostilidad, de esta guerra contra el periodismo que yo mencioné también. eh, Rosenthal, no hablaste de un tema que fue creando tendencia y sobre todo creó mayor tendencia a partir de una ley que obliga a los medios y a las plataformas digitales a sentarse a negociar por el pago de los contenidos. Un poco por el tema del derecho de autor, esta ley, bueno, la de Australia, que continúa con el tema de Europa. Por lo que se ha destacado de la Unión Europea, la necesidad o la obligación, la obligatoriedad de que los medios cobren por los contenidos periodísticos que utilizan las plataformas en forma gratuita, pero cobran publicidad. Hay un gran debate últimamente de ese tema. ¿Crees vos que se va a agudizar el tema? Sí. ¿Cuál es tu posición sobre el tema? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tenía eso en mis notas, te Okay. juro, pero lo brinqué por alguna razón porque me apresuré. Pero yo creo que sí hemos estado en un punto de inflexión en relación a eso. Yo creo que si uno ve lo que es la situación de relación con las grandes plataformas hoy y como era hace 2 años o 3 años, estamos en una situación evolutiva. O sea, Facebook, por ejemplo, hace ahora campaña, publicidad, gasta dinero en los medios pidiendo que se regulamente, o sea, pidiendo regulación, ¿no? Mientras Google no llega a ese punto, pero Google también está tomando muchas iniciativas, abriendo ciertos espacios como los destaques que ahora ya hay en Brasil, en Argentina y no sé si en México también. Hay en Colombia ahora. Colombia, sí. Ajá. Y yo creo que eso es un proceso que está en curso. No hay cómo escapar de la inevitabilidad de él. También creo que hay razón en todas las partes. O sea, no es una cosa blanco y negro. Si fuera una cosa blanco y negro,
fácil de determinar. Hay muchas zonas grises ahí, porque o sea, el argumento de Google de que es un indexador no es, o sea, el Google News no tiene publicidad. Eso entra en un marco mucho más grande de la regulación de los ambientes digitales, ¿no? Lo que va a pasar con los cookies de terceros ahora, o sea, Ajá. es un tema bastante complejo, pero para contestar tu pregunta, creo que 2022, que es el año que te gusta, va a ser, vamos a tener muchas novedades en esa área. En esa línea de sostenibilidad de los medios, como bien sabes, la pandemia ha destruido a muchos medios, ¿no? Han sobrevivido, yo creo que sobreviven los medianos, los grandes, los más chicos tienen problemas. América Latina empezó a mirar, o al menos de nuestra asociación, a ver cuál es el modelo de subsidios o no subsidio de préstamos blandos, Sí. etcétera, que hay en Europa, algo que en Estados Unidos jamás va a ocurrir o no ocurriría. ¿Vos crees que hay ciertas iniciativas legales, por ejemplo, en Colombia, donde el Estado tiene que dar cierto alimento económico a los medios sin entrometerse, Sí, sin sí. discriminar, etcétera? ¿Eso cómo lo ves? ¿Lo ves Bueno, primero problemático? quiero decir que tienes que actualizar tu creencia en que eso nunca pasará en Estados Unidos. Exacto. Lo más importante en esta área de subsidios gubernamentales es que aquí eso era peor que hablar del diablo. O sea, era inconcebible. Por eso estás diciendo eso. Pero ahora ya no se habla más así. Incluso hay más, incluso iniciativas de ayudas gubernamentales que de alguna forma que están tramitando en el Congreso. Vemos en Canadá subsidios gubernamentales, millones de dólares para ayudar a los medios locales que han perdido sus medios de sostenerse. Entonces, la cuestión clave es que Europa es el modelo, pero no es un modelo perfecto, ¿no? O sea, el modelo de ayudas gubernamentales que aún tenemos resistencia enormes aquí en Estados Unidos. Hay medios que siguen hablando, como tú dijiste, de ninguna manera, nunca. Pero la cuestión es cómo hacer eso de una manera del Estado y no del gobierno. O Exacto. sea, de un nivel que como el periodismo es un bien público, es importante una sociedad bien informada, es importante para la democracia. Entonces, tener dinero del Estado para que eso exista no es no es un pecado si no vienen con strings attached, si no vienen con Con condiciones, o condicionamiento. si no es una zanahoria o un palo, ¿no? O sea, tomas lo que vemos en América Latina es que subsidios gubernamentales siempre hubo en América Latina. Y lo que hemos combatido por décadas es el uso de los subsidios descarado a una hora mientras hablamos como forma de presión indebida a los medios. Perfecto. Bueno, Rosenthal, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, por No, haber marcado las pautas de estos 10 puntos que seguiremos. Ya me veo que para el 2023 vamos a sumarle 10 puntos más. sí. Pero siempre es un gusto. Dios por mediante hablaremos en Madrid. Madrid con más puntos. Y con máscara, seguramente que se Y viene con con más, máscara. sin duda, si Sí, es que vamos, ¿no? sí, es que vamos, ahí estamos viendo lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el hotel. Por ahora Sí, vamos y esperemos que sea así, pero bueno,
No Sí, podemos. hay alguien que preguntó aquí Ah, sobre el curso, el link para el curso. Es que no anunciamos aún, vamos a anunciar el martes. Así que quede atento. de todas maneras, en el boletín nuestro todos los Sí, días publicamos seguramente. cosas tuyas, de ustedes, así que con mucho gusto lo Sí, vamos y a puse ahí difundir. bueno, es todo junto, journalismcourses.org, ahí vas Todo junto. a encontrar. Ok, muchísimas gracias. Gracias.